Bueno, vamos a continuar. Oye, salió. Se salió. Ahí. ¿Sí están mirando la diapositiva, por favor? ¿Sí? ¿No? Sí, sí se ve. Ah, ya, muchas gracias. Lo que pasa es que el internet pues, está muy lento por acá. Tarda en recuperarse. Bueno, continuamos clase entonces. Vamos a ver acá, por ejemplo, hay un gráfico exactamente de la distribución vertical de las concentraciones de partículas, en este caso de los sedimentos de suspensión. ¿Sí? Y este es un gráfico que nos indica, pues, bajo experiencias hecho en el laboratorio, si bien es cierto, el gráfico que nosotros teníamos era un gráfico que si es que se elige las X y se elige las Y, era más o menos así, ¿no? Parabólico. Esos ya son hechos con investigaciones en laboratorio, las concentraciones de sedimentos de miligramos por cada litro, ¿sí? Y la profundidad, en este caso hasta una profundidad de 3 metros. Entonces pueden ver, mientras la altura es mayor, el calado en este caso es mayor, pues prácticamente las curvas tienden a unirse, ¿no? En este caso quiere decir que la concentración de sedimentos prácticamente es baja en la parte alta, con cualquier tipo de diámetro. Aquí podemos observar con los diámetros de 0.03 milímetros, 0.12, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hasta 0.7 milímetros, ¿cuál es la concentración que tenemos en este caso? Las diferentes alturas, ¿sí? En este caso. 0,5, 1, 1,5, 2. Entonces, esta forma, en este caso, la concentración de sedimentos la tenemos prácticamente en todo lo que sean las causas naturales. Si bien es cierto, esta forma de distribución que acabo de dibujar acá en rojo, ¿no es cierto?, está acá. Esto sería, en este caso, en un canal rectangular bien definido, exactamente, con la distribución de sedimentos. Pero en causas naturales, pues estas pequeñas curvas, en este caso, bueno, diría curvaturas, en este caso, pues se da específicamente por las diferentes meandros o diferentes, en este caso, lechos que se presenta el cauce. Consecuentemente, ciertas obstrucciones que presentan el cauce en el cauce, ¿no es cierto? Forman, ¿sí? Las dunas, las antidunas. Por eso se da este tipo de formaciones. Lo contrario, pues prácticamente de esta manera. Bien, entonces esa sería un poco la representación de las distribuciones de sedimentos a diferentes alturas en el caso de un cauce natural, ¿sí? Y aquí está la superficie libre, ¿no? Vamos a continuar. Acá vamos a ver exactamente ya en función, en este caso, de la distribución, tomando una relación entre lo que es la distribución de las velocidades con la distribución de las concentraciones. Y aquí está en este caso, miren ustedes, estas son las velocidades, ¿no es cierto? La curva de velocidad, en este caso, que hacía la diferencia anteriormente, y esta es la curva de concentraciones. Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, pues tomando por elementos finitos, trabajando por diferentes segmentos, en este caso de área, esta sería en este caso la curva de velocidades, ¿no es cierto? La curva de velocidades, y esta sería la curva de concentraciones, ¿cierto? Curva de concentraciones. Vamos a la misma altura, ¿no es cierto? En este caso hablamos de un DH, que sería un diferencial de altura, en este caso, y referente a la velocidad, en este caso, a esta altura dada, como una velocidad en este punto, y aquí en cambio sería la concentración, en este caso, calculamos para un caudal, en este caso, en este caso, ¿no es cierto? Aquí habría una velocidad tal, multiplicada por el área, nos daría un caudal tal. En este caso sería el caudal ¿qué? Sería el caudal líquido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y acá, en cambio, a esta misma altura, tendríamos esta cantidad de ¿qué? Esa concentración de sedimentos, en conclusión, sería en este caso el caudal sólido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una relación un poco que hace este gráfico para explicar lo que es las concentraciones y lo que es las velocidades, en este caso la curva de velocidades, la curva de concentraciones, y ver en este caso cuál sería la concentración de los sedimentos a diferentes alturas, referidas en este caso a lo que son los aforos líquidos, y este sería un poco lo que estaríamos siendo un aforo, en este caso sólido, ¿sí? Entonces, esto es más o menos el esquema que nosotros presentamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? Gasto sólido en suspensión, ¿cierto? Es una porción elemental del canal, en este caso, en esta parte, ¿no es cierto? De ancho unitario y de H. El gasto sólido en suspensión específico puede expresarse, ¿sí? En este caso,
DTS es igual a CH por BH y por DH, ¿sí? Entonces aquí hablamos en este caso la total de sólidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es igual a la concentración por la altura en DH, por la velocidad en H, ¿no es cierto? La concentración H por la velocidad en H, y en un intervalo ¿de qué? En este caso, de altura o de calado, que sería el DH. Entonces, eso sería este caso, y esto, si es que dependiendo del número de tramos que nosotros vayamos trabajando por cada tramito, ¿no es cierto? Y relacionando, y la sumatoria total de estos al final sería en este caso con la integral de todas esas cosas, podríamos hablar desde valor en este caso de cuánto. Podría ser de cero, pero no, ¿no es cierto? Es valor de A, en este caso de A, de la altura de sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Y si queremos calcular solamente el elemento de suspensión, sería desde A hasta cuánto, hasta una altura, en este caso H. ¿Cuánto vale H? 1 metro, 2 metros, lo que sea. ¿Sí? Integraríamos y tendríamos el sedimento, en este caso, total que está circulando en el caos. Dice H la distancia variable, ¿sí? La variable, en este caso, claro, varía, ¿no? A partir del fondo, a la que corresponde la concentración y la velocidad ascendidas con subíndice H. Bien, entonces esto es lo que es la realidad de las cosas, en este caso, cómo se presenta el fenómeno de la concentración de sedimentos de suspensión, ¿cierto? Y en este caso sería cantidad de sedimentos a diferentes alturas que nosotros podríamos ir determinando. Y aquí también podemos ver la curvita esta que en anterior dijimos que tiende a cero, prácticamente en la parte de lo que es ya la superficie. Y aquí estamos mostrando, ¿no? Prácticamente acá tiende cero sedimentos. Entonces acá sería cero. Acá tenemos velocidad de fondo cero. Miren ustedes, es un poco inversa, ¿no? Cero, acá cero, prácticamente cero concentración de sedimentos. En cambio, la velocidad máxima se daría acá. Aunque no necesariamente la velocidad máxima es igual a la velocidad superficial. Eso sí debes de entender que la velocidad máxima se da a ¿cuánto? Más o menos a 0.05 de h. Por aquí se da. No se da exactamente en este valor, ¿sí? Sino se da aquí, más o menos. Y la velocidad media estamos acá, a 0.6 de h, más o menos, o 0.6 más 0.8 de h sobre 2, más o menos tenemos la velocidad media acá. Y acá tendremos la situación. Entonces, un poco, llamémoslo caso, inversa las dos curvas, ¿no? Para tener en cuenta en cuanto se refiere a foros líquidos, foros sólidos. ¿Ya? Bien, continuamos. Acá. Lo que justo les decía yo, la integral, ¿no es cierto? Un poco ya les iba trabajando en este sentido. Entonces, aquí hablamos de lo que es el gasto sólido en suspensión específico, ¿no es cierto? Va a ser igual el de fondo, que sería H igual a A, que dije exactamente, ¿se acuerdan que usted decía yo? A partir de A, en este caso, y H igual a Y, hasta la superficie de Y, de CH por BH y por DH. Esa es la concentración, ¿sí? A una altura H dada, por la velocidad H dada y por el intervalo en el que estoy analizando, en este caso, intervalo o el elemento que he tomado para el análisis preventivo. Esta ecuación, trasladándole a la ecuación anterior, a esta ecuación de acá, la que estamos acá hablando, a esta de aquí, a esta, que es la que representa especialmente lo que es la distribución, digamos, de los sedimentos, y ya tomando en cuenta como un flujo permanente y uniforme, ¿no es cierto? Entonces, se transforma en esto, ¿no es cierto? Reemplazamos valores, tenemos esto. Al final, reemplazamos ds, integral, ¿no es cierto? 2.5, CA por B, y la integral, en este caso, desde A, que les dije, hasta Y, y de todo este valor de acá, ¿sí? Y al final nos da este valor. Entonces, esta sería en nuestro caso la ecuación, nosotros para calcular lo que es el total de transporte de sedimentos de suspensión, de acuerdo a la fórmula anterior. ¿Sí? Bien. Entonces, pues claro, es porque este sería el caso desde el tramo A al total, ¿no es cierto? En este caso, lo bajaríamos. Ahora aquí, vemos acá, en este caso, ya poco, achicando, les llamaría en este caso la fórmula, un poco más simple, ¿no es cierto? Sería en este caso, pues, el TS, que hicimos esta fórmula grande acá, sería en caso de la sumatoria de dónde? Desde A, en este caso, hasta Y,
Dijimos exactamente desde dónde era A, era de este espacito pequeñito que había en ese caso A, dependiendo A de cuánto era. Yo decía 0.05y, eso es lo que yo le tomo para mi caso, para mis estudios, pero podemos tomar lo que dicen los autores también para comprobarlo, ¿cierto? Bueno, CH, dije la contracción H, BH y delta H, ¿no es cierto? Entonces, sumatoria, que decir en ese caso, al final es una, así sumatoria no es más que una integral, lo que estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, bueno, se puede recurrir a fórmulas que nos da el gasto sólido en suspensión a partir de mediciones de campo, como de Einstein, por ejemplo. Entonces, sedimentos en campo, pues, en esa tesis que les comenté, van a hacer esto, ¿sí? Muy bien, van a hacer la toma de estos sedimentos, pues, para después determinar lo que es el diámetro, en este caso, el diámetro promedio, ¿no es cierto? Bien. Entonces, estos puede tomar, todas estas partes se puede tomar en este caso en campo. En este caso, para calcular, nos dan el gas sólido de suspensión. El gas sólido de suspensión se suele expresar para fines prácticos como una función del gasto líquido, ¿sí? Gasto sólido en función de gasto líquido. Por eso yo hacía la relación entre lo que es acá en esta lámina, ¿no es cierto? Aquí está hablando ya, indicando, aquí estamos en este caso el gasto líquido, que sería aquí, por supuesto que aquí estamos desde la curva de velocidades, la velocidad multiplicada por el área me da el caudal, ¿no es cierto? Y aquí me da la concentración. Entonces, aquí va a haber un caudal dado para esa concentración dada. Y si hablamos de todo esto, pues nos varía la concentración total de los sedimentos en el cauce, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay una relación que dice aquí clarito entre lo que es el caudal sólido y el caudal líquido, ¿sí? Yo también decía lo siguiente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un muestreo en campo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el aforo líquido y luego hacemos el aforo sólido. No sacamos nada solo haciendo el aforo sólido, tiene que haber la relación entre los dos para trabajar lo que son las concentraciones, ¿sí? Eso también se debe tomar muy en cuenta cuando hacemos nosotros en toma de muestras en campo. Bueno, y aquí dice clarito, el gasto sólido en suspensión se puede expresar prácticos como una función de gasto líquido. Esta relación puede hacerse, por ejemplo, para valores diarios, mensuales, anuales, estacionales. Claro, valores diarios. Ustedes calculan caudales diarios, ¿no es cierto? También concentración diaria, caudal mensual, concentración mensual, anual, concentración anual. Sí, por eso nosotros también terminamos toneladas a año, generalmente nosotros trabajamos, estacionales, etcétera. ¿Sí? Pero cuando medimos esto, medimos, por ejemplo, hacemos aforos. Cuando hacemos un aforo, es un aforo puntual, ¿no es cierto? Entonces, cuando tomamos este caso para calcular el caudal, ¿qué hacemos? Si bien es cierto, este es un aforo puntual para una H dada, lo que hacemos es generar la curva de duración, la curva de descarga, y esa curva de descarga digamos, lo aplicamos para un determinado nivel en diferentes días que se va tomando los niveles en el río. Reemplazamos el nivel en la curva de descarga dada, en la fecha dada, que significa y el bajo el rango de H, y obtenemos nuestros caudales medios diarios. Por eso los caudales, realmente los caudales no son caudales diarios, sino caudales medios diarios, exactamente. ¿Sí? Aquí se llama caudal diarios, pero es caudales medios diarios al final, ¿no? Después son más de mensuales, después de anuales, ¿sí? Muy bien, entonces va relacionado exactamente a esto, ¿no es cierto? Nacionales, etc. Cuando se dispone de medición de sólidos durante un periodo dado, se establece para este periodo un gasto, una ley de gasto líquido, gasto sólido, lo que luego se extiende usando series hidrológicas, exactamente. Sí, entonces yo utilizo, pues, si bien es cierto, pues, puedo hacer una muestra de, por lo general, la recomendación de la OMM, ¿cuál es? Cuando yo hago un aforo sólido, perdón, aforo líquido, también tengo que hacer el aforo sólido. ¿Para qué? Para tener esta relación. Exactamente. Esta es lo que dice aquí. ¿Sí? Pero a veces no hago el aforo sólido, solamente hago el aforo líquido. Entonces, ¿qué implica? Dice, cuando se dispone de emisión de sólidos durante un periodo dado, se establece para ese periodo una ley, claro. Entonces, si yo tuve en este periodo, aquí, en este periodo, hice todo lo que son aforos líquidos, ¿sí? Todo esto tengo aforos líquidos. Todo este periodo tengo aforos líquidos, ¿sí? Continúa hacia acá, aforos líquidos. Pero solamente tengo aforos sólidos en este periodo acá, en este pequeño periodo aquí. Aquí, de hecho, aforos sólidos. Y acá no tengo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo acá? Yo en función de estas de esta relación que tengo aquí, puedo alargar la serie y tener toda la serie de ¿qué? De aforos sólidos. Construcción tendría toda una serie de aforos líquidos y aforos sólidos. ¿Aplicando qué?
ciertas leyes hidrológicas o leyes estadísticas que yo puedo trabajar a este sentido. Y eso hemos aprendido en hidrología, ¿no es cierto? O sea, alargar series, en este caso, para poder rellenar. Al final sería un relleno de series de qué? De estos gastos sólidos. Y ahí sí tendría toda la serie estadística para trabajar lo que es, calcular lo que es aforos, en este caso las concentraciones de sedimentos durante todas las épocas mensuales, anual, lo que quiera ser. Es lo que está diciendo acá. ¿Sí? Entonces, esa es la situación, ¿no? Hay que tener las dos mediciones que estoy diciendo acá. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ya la teoría que nosotros podemos ver acá y observar, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver exactamente, ahí igual acá, hay cantidad de fórmulas que nosotros podemos calcular, lo que es en este caso, lo que es el gasto digamos, de suspensión. Vamos a ver, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya aquí algunos ejemplos hechos y las fórmulas que utilizamos para lo que es calcular sedimento suspensión. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que, aquí parto lo siguiente. Esto ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Es decir, esto ya al inicio, cuando vimos sedimentos en fondo mismo, ya tuvimos una teoría. Cuando entramos a ver sedimentos suspensión, abrimos la teoría y sedimentos totales igual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Miren acá. De acuerdo a ensayos de laboratorio, el volumen de sedimentos de fondo puede llegar a ser hasta el 30% del volumen de sedimentos suspensión. ¿Sí? 30%. ¿Sí? Hay muchos autores que se toman el 10%, otros que toman el 20% de lo que sea. ¿Sí? Si yo tomaría en este caso la relación general, ¿cuál dice? En este caso, volumen de sedimentos de fondo, relación a volumen de sedimentos de suspensión, es igual a 0,1 a 0,3. Se tomaría, yo por ejemplo, a veces tomo 0,20, tomando esta regla. ¿Sí? De caso, 0,20. Ya. Mucha gente lo toma 0,10. En este caso dice que el sedimento de qué? Que el sedimento en suspensión es igual al 90%, ¿no es cierto?, de sedimento total. Eso quiere decir 0,10, ¿sí? 90% de sedimento total es lo que está diciendo acá. Si yo, en este caso, suspensión. Entonces, en mi caso, yo tomo eso de suspensión. En este caso, quiero decir el 80% de total sedimento. Eso solo corresponde a suspensión. Pero a veces toma 30%, pero al final caso, pues todo es válido, ¿no? Caso de las cosas. Los sedimentos, ustedes vieron la cantidad, los valores son bastante, en este caso, poco, no son valores igualitos, ¿no? Dependiendo de la fórmula que utilice. Y aquí vamos a ver. Entonces aquí dice, bueno, este es el concepto que tenemos y al final este es el que aplicamos. En la vida real aplicamos esto, por si acaso, ¿no? Esto aplicado en la vida real, ¿sí? Porque a veces nosotros es suficiente con calcular ¿qué? Suficiente calcular el sedimento de suspensión, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos sedimento de suspensión, volumen de sedimento de suspensión, y decimos, ¿y esto a esto qué? A esta suspensión le sumamos el 10% de qué? Del mismo sedimento de suspensión y decimos, el sedimento total es tanto. ¿Sí me entiende? Entonces sería, pero si el volumen de sedimento de suspensión más el 10% que yo estoy tomando acá, ¿no es cierto? Cuando digo 90%, en este caso, si digo 90% de suspensión, ¿qué quiere decir? Que el 10% de sedimentos de fondo. Entonces, más del mismo 10% de sedimentos, de sedimentos, volumen de sedimentos, suspensión. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual al sedimento total, volumen de sedimento total. ¿Sí? Es lo que quiere decir acá, por si acaso. ¿Sí? Entonces, estamos hablando. Y aquí en las teorías vamos a probar también, ¿no es cierto? Lo que dice acá. Entonces, va a estar entre qué? Entre el 10 y el 30%. Ya. No sé si alguna pregunta tienen ahí. No. Ya, continuamos. Entonces, mira, aquí existen algunas fórmulas para tener la cantidad de sedimento suspensión. Por ejemplo, aquí tenemos la de fórmula de Gardepante. Aquí hay fórmulas ya de autores poco desconocidos, los que hemos ido viendo anteriormente. Sí, los tradicionales que hemos visto, pues, y los que hasta ahora se escucha de y todas cosas, también están aquí, ¿no? Pero aquí tenemos ya otros investigadores que se dedican a esos temas y es muy importante trabajar con estas fórmulas porque al final vamos a ver que los valores que determinan esos factores son similares casi prácticamente en todas las formulaciones, excepto una o dos que salen disparadas, pero estas cumplen prácticamente estas relaciones, ¿no? Cumplen. Entonces, por eso es lo que yo tomo acá para poco tomar en cuenta. Acá ya utilizamos las fórmulas de las propiedades de los sedimentos que nosotros conocemos, ¿sí?
Ustedes ven, estas fórmulas ya son conocidas, ¿no es cierto? Los procedimientos de suspensión, el caudal unitario, el P específico, ¿sí? La relación entre la velocidad de corte y la velocidad de suspensión, en este caso la de sedimentación, miren, ¿sí? Las relaciones. Entonces, si yo quiero, pues puedo despejar esta fórmula de aquí y obtengo esta fórmula acá. Y obtengo esta fórmula. Y la velocidad de corte, pues, esto ya conocemos anteriormente y ya tenemos acá. Y de esta manera yo puedo calcular, en este caso, ocupando la fórmula de Gardepan, donde TS, transporte sólido suspensión por unidad de ancho. Quiere decir, este caso es un transporte de sedimentos unitario, ¿no es cierto? Porque es por unidad de ancho. Y la velocidad es velocidad de corte. Entonces, si ven, esta fórmula es un poco más fácil, ¿no es cierto?, de ocupar, ¿no es cierto? Y acá tenemos, en este caso, un ábaco de este mismo señor que utilizamos para calcular otros parámetros, por ejemplo, la velocidad de sedimentación. En caso de nosotros que, miren ustedes acá, aquí estamos hablando de lo que es el gráfico de Yalin, ¿se acuerdan ustedes? El gráfico de Yalin para calcular la velocidad media, ¿sí? De caso aquí estamos hablando. W, velocidad de sedimentación, este valor puede ser obtenido del gráfico de Yalin, exactamente. W, este valor acá. Si quiero, obtengo del gráfico de este gráfico, ¿no? Y si no, pues simplemente calculo la velocidad de sedimentación en función de lo que hayamos aprendido anteriormente. Ya depende de lo que creamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos calcular. Pero para calcular esto, miren ustedes, tenemos que hacer toda esta cantidad de cosas, ¿sí? Calcular este caso, lo que es el peso físico relativo, el diámetro al cubo G y la viscosidad cinemática al cuadrado. Entonces, con esto, ingreso acá y luego calculo, en este caso, pues voy acá, WD sobre B, y tengo que despejar acá este valor. Un valor acá dado, tengo que conocer el diámetro y la velocidad, en este caso la viscosidad, y con esto obtengo lo que es el valor de la velocidad de sedimentación, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces es todo un proceso, ¿no? Entonces, de pronto puedo decir, me parece, calculo con esto y con esto voy al gráfico y obtengo el valor acá. Pues sería más fácil, ¿no? O otros dirán, no, mejor, saben que yo calculo la velocidad de sedimentación, aplican los métodos iniciales que yo había aprendido en la propiedad de sedimento, ¿no es cierto? Inicialmente. Bien, entonces aquí, entonces, ¿para qué? Para esta velocidad de sedimentación que nos están pidiendo aquí, ¿no es cierto? Exactamente esta velocidad de sedimentación. ¿Se dan cuenta? Usted la velocidad de sedimentación es muy importante. ¿Por qué? Porque exactamente la velocidad de sedimentación está relacionada a ¿cuál? Está relacionada a lo que es a lo que son los sólidos en suspensión. Exactamente, a esto. ¿Sí? Es una suspensión. Por eso estamos hablando de sedimentación. Y la velocidad de corte, por supuesto, cuando estas partículas comienzan a moverse, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí un poco ya relaciona a lo que es a las fórmulas de Shields, ¿no es cierto? Bueno, continuamos acá. Aquí vamos a ver, por ejemplo, y aplicando esta fórmula de Gardepan, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí ya este caso con datos reales, ¿sí? Datos reales. Entonces, aquí es lo que, por ejemplo, podríamos decir en campo, ¿no? Y si es que están haciendo esa tesis, pues podría aplicar exactamente este es la forma de nosotros de tener que, por ejemplo, sedimentos. Tomando en cuenta exactamente qué, tomando en cuenta este gráfico de acá, tomando en cuenta esto, señores, vamos a ver. Tomando en cuenta exactamente esto, ¿sí? A diferentes alturas y diferentes concentraciones, ¿sí ven? Así de sencillo. ¿Para qué? Para formular este tipo de gráficos, exactamente. Es lo que te vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué hacemos esto? Esos son los datos de campo, datos hidráulicos obtenidos a partir de aforo. Aquí está el aforo, ¿sí? Vean, señores, aquí está el aforo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a obtener, aquí, por ejemplo, Y. Si ustedes pueden observar, si bien es cierto, aquí hay dos formas. No sé si es que esto, no sé, en hidrología se aprende esto cuando, por ejemplo, aquí, cuando yo utilizo, a ver, vamos a ver, cuando yo utilizo el molinete de 25 a 50 kilogramos, en el caso de molinetes para ríos muy grandes, ¿no es cierto? El aforo lo mido, la altura lo mido desde abajo hacia arriba, es decir, en este caso, si es que este nivel del agua acá y acá, entonces esta altura lo mido desde acá. Aquí sería para mí 0, 0, y acá sería, yo que sé, 5 metros, del final que sería, que es el calado así, ¿no? Sería Y. Pero cuando yo tengo ríos menos caudalosos y yo utilizo un aforo que se llama por barras o molinetes pequeños, si tienen la universidad, yo sé que tiene micromolinetes, por ejemplo,
puedo extrapolar y entonces ahí sí determino cuál. La altura comienza a tener aquí 0, 0, 0 y acá sería, yo que sé, 2 metros. ¿Sí? Entonces lo que está hecho acá es esto, por si acaso para que vean por qué está así. Y es 0 y luego pues al final, ¿cuánto tiene este río? 2,72. ¿Sí? 2,72 y comienzo a hacer esta foto. Entonces, yo puedo medir 0,0 desde acá, desde el fondo hacia la superficie o de la superficie hacia el mundo. ¿De qué depende? Depende del tipo de equipos que yo utilice para tomar esta valor. ¿Sí me entienden? Así de sencillo. Entonces, aquí pueden, y aquí estamos aplicando lo que se aplica en hidrología. Muy bien. Entonces, aplicamos eso, tenemos para cada un valor de IE, ¿no es cierto? Vamos a calcular el área hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, vamos calculando el área hidráulica. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Vamos, aquí estamos haciendo el aforo, ¿cierto? El perímetro, en este caso, pues, si yo hago un corte, si es que el río es este el río, ¿no es cierto? Que sería este punto aquí, estoy acá haciendo un corte, entonces lo que estoy haciendo es tratando de obtener, estoy haciendo esta parte, ¿sí? Es el aforo, ¿no? Aquí está el aforo y este es el nivel del río, ¿sí? Ya. Entonces lo que estoy haciendo es tomando una muestra aquí estoy haciendo, ¿sí? Entonces estoy tomando a diferentes alturas, aquí 0, luego tomo a 0,5, que sería aquí, vamos a hacer un poquito más grande ya. Entonces decía, en este caso, si es que el río es este, ¿no es cierto? Entonces yo hago este sería el perfil, pongamos un caso, este sería el eje de las X, en donde yo tomaría en este caso, de aquí 0, 0, y aquí sería el ancho del río, no sé, puede ser 20, lo que sea, ¿no es cierto? Pongamos aquí la orilla derecha, pongamos, ¿no es cierto? Orilla derecha, orilla izquierda, ¿ya? Entonces, aquí hacemos una sola, no hacemos como hacemos el aforo líquido, ¿no? El aforo líquido es por verticales y al final sumatoria todo esto. En cambio, aquí tomamos exactamente una sola, que sería este valor de acá, aquí. Aquí estamos tomando la muestra. Y aquí está haciendo acá, ¿sí ven? Entonces, aquí está el 0, 0. Entonces, 0, en este caso, toma en el nivel del agua 0. ¿Sí? Aquí 0. Luego toma la muestra, digamos, a 0,50. Calculamos 0,50. Luego vamos a 1 metro. Luego vamos a 1,50. Luego vamos a 2 y así sucesivamente. 2,50 y al final últimamente a 2,72, que sería acá. Entonces vamos tomando en este caso estos elementos, se dan cuenta en este caso, estas franjas, ¿no? Sí, vamos tomando. Entonces para cada uno, si yo he tomado esto, ¿qué pasa? Es como que el nivel de agua estuviese aquí. Entonces todo esto es del área hidráulica, en este caso, área hidráulica de acá. El perímetro mojado sería este perímetro. El T sería ¿qué? El T es el ancho hidráulico, ¿no es cierto? Del canal que calculamos T, que sería este de acá, ¿no es cierto? El T. El radio hidráulico haría sobre el perímetro, ¿no es cierto? La velocidad media aquí. Esta va relacionada a lo que es en este caso la velocidad, la curva de velocidades, ¿sí? Y el caudal. Y el caudal en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Lo que hemos hecho es calcular que, en este caso, hacer el aforo líquido, ¿sí ven? Entonces, aquí vamos a 0, tanto, ¿sí? Exactamente. Aquí dice datos hidráulicos obtenidos a partir de aforo. Y aquí tenemos en este caso la velocidad de corte, digamos, el esfuerzo cortante, kilogramos, y el esfuerzo cortante crítico, ¿no es cierto? De corte. En este caso, determinamos a diferentes alturas. Esto en función de qué determinamos, en función de la velocidad, ¿no es cierto? Y de la velocidad media. Entonces, aquí está. Entonces, los datos finales, ¿qué es lo que tenemos? Los datos finales obtenemos en este caso, a ver, déjenme, voy a poner los lentes para ver mejor ya, perdónenme. Bien, el P específico, miren, del material. Este P específico es obtenido, en este caso en el aforo, obtenido que en laboratorio, P específico, y el P específico del agua, en este caso, miren. ¿Sí? El diámetro medio del material obtenido, ¿cuánto es este valor? Obtengo también campo. La viscosidad cinemática en metros cuadrados sobre segundo, pues este es el valor que obtenemos en función de cuál, de la temperatura del agua, ¿no es cierto? Bueno, aquí no está puesto la temperatura, pero en ese momento, como la temperatura, debemos saber cuál es la velocidad. ¿Sí? La gravedad, que es 9,81, y en este caso, esta velocidad de sedimentación la obtenemos como, lo obtenemos a través de qué? A través de los métodos que hemos aprendido anteriormente, o a su vez tomando como el método de acá que hablamos en este caso de la ecuación de Yalin. ¿Se acuerdan? El gráfico de Yalin. Para mí es mejor tomar los gráficos. Por ejemplo, yo aplicaría
¿cómo se llama esta? Para lo que es causas naturales, ¿se acuerdan ustedes? No, a ver, se me fue el nombre, ¿no? No me acuerdo el nombre, bueno, ya se me fue. Pero tomaría cualquiera de esas fórmulas para trabajar, ¿no es cierto? Stokes, por ejemplo, puede ser la una, dependiendo y de Rubey era, ¿no? Sí, de Rubey, no era de Rubey, ¿no? Rubey me parece que, bueno, pero Stokes puede ser la una o Rubey, porque esa nos da directamente. En cambio, la otra de las esferas, en cambio, tenemos que hacer iteraciones, pues, al final, si queremos ser bastante cuidadosos, pues hacer iteraciones más o sea, un poco más, datos más confiables, pues, ¿no? La pendiente lo tenemos y en este caso el n. El n, miren ustedes, ese es el valor. El n podemos calcular a través de lo que hemos aprendido en la anterior clase. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculamos el n? ¿En función de qué? En función del coeficiente de resistencia y la gravedad. Para llegar al coeficiente de resistencia tenemos que hacer cantidad de pasos, ¿no es cierto? Calcular velocidades de corte, etcétera, etcétera, poniendo un valor de h y obteníamos el valor de n. Entonces, todo esto ya sabemos calcular, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este es el valor que damos como dato, este calculamos también, ¿no es cierto? Y este calculamos. Y los demás son datos que tenemos ya en el laboratorio. Y con esto lo que hacemos es ya prácticamente aplicar, y aquí vamos, en este caso ya a partir de esto ya vamos a aplicar las fórmulas solucionables. ¿En función de cuál? De los aforos hechos en dónde. En campo, aquí está, ¿cierto? Aquí está. ¿Ya? Entonces, esto es la muestra que hemos tomado y al final de esto, ¿no? Bien. ¿Para qué hacemos esto? O sea, cada valor, o sea, para relacionar cuál? Para relacionar el caudal líquido al caudal sólido. Caudal líquido, porque recuerden ustedes que hablamos en este caso, la velocidad, en este caso, de los sedimentos, ¿no es cierto?, a esa altura dada y la concentración de sedimentos a esa altura dada, ¿no es cierto? A DH por DH, ¿no? Por DH, en este caso por DH, ¿sí? O sea, hacemos así, para hacer la curva de velocidad, sí, vamos a ver, ¿no es cierto? Tiene que salirnos la curva de velocidad. Todas estas fórmulas sabemos, ¿no es cierto? La velocidad de corte, esta velocidad es la que nos da Van de Garden, que decimos acá, y al final, pues, ¿qué sería en este caso? Transporte sólido va a ser igual, transporte sedimento fondo, digamos, por en este caso, corte por T. Y en este caso sería, en este caso ya por 86.400, en este caso sería en este caso lo que es el anual, ¿cierto? El día, perdón, un día, porque un día tiene 86.400 segundos. Con estos resultados, nosotros ya vemos acá, gráfico de Yalin, bueno, aquí dice el gráfico, tomamos este valor. En este caso, tomamos de Yalin, pero para eso tenemos que tener todos los valores y entrar al gráfico y todas esas cosas, y al final despejar el D, perdón, el W, y en este caso W va a ser igual a ¿qué? A 108 por la viscosidad cinemática y sobre el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, todo esto acá se. Por mí, calculo con los otros formas. Bien, ahora sí vamos a ver resultados. Ya decía, esta es la parte del gráfico, de parte de lo que es la parte líquida. Ahora vamos a ver al sólido, ¿no es cierto? Y con los cálculos respectivos da el caudal unitario en metros cúbicos por segundo por cada metro, porque hablamos en este caso de unitario. La velocidad de corte a diferentes alturas calculamos con todas esas fórmulas acá. Esta es la velocidad de corte, G por R por S, ¿no es cierto? Ya, corte. Transporte de sedimentos suspensión es por cada metro, kilogramos segundo por cada metro. Continuamos. Y estamos observando exactamente, miren, en la parte superficial tenemos prácticamente cero. Tiende a cero, miren, que tenemos valor, valor y valor, y al final en el fondo tenemos más sedimentos. Transporte de sedimentos ya, en este caso, por kilogramos por segundo, ¿sí? En ese caso ya sería, ¿qué? Ya multiplicado por el ancho total del cauce, y el total. Y en ese caso, el valor que hacemos nuestro diseño nos interesa en toneladas día, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? Igual nosotros calculábamos toneladas por año, ¿no es cierto? En este caso, toneladas día. Y eso es lo que nos da. Entonces, de esta manera, nosotros calculamos lo que es sedimento de suspensión y a diferentes alturas. Y podemos hacer estos gráficos, ¿no? Podemos hacer estos gráficos para ver si es que es cierto o no es cierto, no sé. Pero claro, aquí no le he puesto yo el gráfico, pero vamos a ver, aquí tengo yo un gráfico al final que voy a irme por acá, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí tengo más fórmulas, pero quiero un poquito irme al último gráfico que yo he hecho. Los gráficos, aquí. Ya. Eso es un poco para comparar lo que se llamaría ¿qué? Para comparar las diferentes fórmulas en cuanto se refiere a lo que es tirante y lo que es gastos total, ¿sí? Para saber cantidad de las formas que hemos visto, pero no tengo aquí, no tengo aquí.
pero podemos tranquilamente ver este caso. A ver, estamos aquí, no, sí estamos aquí. Ya, entonces si nosotros lo que hacemos en este caso, también, bueno, eso es el trabajo que yo les mando, graficar, por ejemplo, yo les doy unos datos de un aforo que yo tengo, en este caso que hemos realizado, y calcular todos esos, todos los métodos y realizar que las curvas, en este caso de concentración, las curvas de concentración, y ahí vamos a ver exactamente, vamos a ver, si nosotros solo esto graficamos, ¿sí? En este caso graficamos este valor, vamos a ver que mire, en la parte superficial prácticamente llega a cero. O sea, cero, si uno 0, 0, acá no, llega aquí. Dos valores llegan a 0. Y luego en la parte de fondo, pues llega a 5. Si vamos acá, si tomamos este 5, estamos aquí. Entonces miren ustedes, esto llega así. ¿Sí? Bueno, pues no así físicamente, pero llega así ya. Está mal este. Así nada más. Entonces era esto, ¿no es cierto? Así. Estos valores tienen 0 y ese tiene un valor acá. Entonces más o menos esto llega así. Ya, así. Entonces, miren ustedes, entonces estamos cumpliendo con la curva de concentración. Si ustedes pueden ver esto, y si grafico este valor de la velocidad de este, pues van a ver exactamente al revés. Van a tener este valor acá, ¿sí? Así, exactamente. ¿Sí? Y podemos tener gráficos de corte. Entonces, estamos que en una cosa que es una cosa práctica, que hemos tomado valores, porque con estos mismos datos vamos a calcular con todas las fórmulas que tenemos, ¿sí? Tomando como base estos datos, ¿ya? Eso vamos a hacer. De pronto eso deberíamos hacer nosotros ¿en dónde? En campo, para nosotros probar esto y tener nuestras curvas propias, en este caso nuestro río. ¿No es cierto? Podemos aplicar esto. Entonces la relación estamos viendo entre esto y estamos cumpliendo lo que nos dicen los investigadores, que hemos visto anteriormente acá. ¿Ya? Estamos viendo acá. Ahora ustedes van a ver exactamente también la situación es esta, pero también hay que ver cuál es la cantidad de sedimentos que tiene por cada una de las fórmulas, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, hay las curvas, en cuanto se refería, en este caso hablaremos curvas que están, ¿se acuerdan ustedes que nosotros decíamos la fórmula que tenemos acá para tal tamaño de diámetro de sedimento venía por acá, ¿no es cierto? Más o menos así, más casi como las curvas de IDF, así venían, ¿no es cierto? Para diámetro tal. Ahora esto no es, estamos dando para un mismo diámetro, una misma muestra, ¿no? Pero aquí lo podríamos probar es con diferentes fórmulas que van a superponerse. Muchas de esas, otros batepuntos van a tener por acá, pero van a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque depende exactamente de los parámetros que tome cada una de las fórmulas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos observando que lo que está hablando en la teoría, lo hemos visto acá en la teoría, estamos haciendo en la práctica. Exactamente, ¿sí? En la práctica ya con datos ya medidos en un río, ¿no es cierto? En un río, en este caso. Estos son los datos que hemos hecho el aforo. Hasta aquí es el aforo. Esto ya es calculado, por si acaso. Es calculado en función de qué? De estos parámetros que hemos tomado acá. ¿Sí? Nada más. Por eso decíamos, hay que relacionar el caudal, ¿qué? El caudal escaso, el caudal aforado, lo relacionamos y mira, aquí estamos sacando ya las concentraciones. Totalmente, ¿sí? La relación que hay. Aquí tenemos, con esto vamos a terminar ya, esta es la clase de hoy. La fórmula de Benedict-Llano. Es decir, estamos hablando con los mismos datos, ¿sí? Los mismos datos, vamos a ver acá, sí, los datos, pero vamos a comprar con otra fórmula, con la de Benedict y Bernoulli, ¿sí? Igualmente, ustedes ven, aquí nos calculemos, elevan datos de información y tenemos prácticamente los mismos datos, 65, ¿sí? Y acá 0,65. ¿Estamos bien? Se los mismos datos, ¿no es cierto? Ahora vamos a aplicar otras fórmulas. Los datos, acá, por ejemplo, habrá ciertas fórmulas que necesitan otros parámetros más calculados en el laboratorio. Por ejemplo, bueno, el peso específico del sedimento es el mismo valor, el peso específico del agua es del mismo valor, el diámetro medio es del mismo valor, la viscosidad es del mismo valor, la gravedad es, pero aquí ya tenemos, ve aquí, concentración de sedimento, partes por millón. Entonces sacamos esto, sacamos en el laboratorio, ¿no es cierto? Partes por millón. ¿Por qué? Porque tomamos la muestra, llevamos al laboratorio y sacamos la concentración de esa muestra, ¿no es cierto? Partes por millón, tanto. La pendiente y la rugosidad. O sea, esto no ha variado. Lo único que varía ya aquí ya saca con concentración. Y en este caso, pues, aplica esa fórmula más fácil, ¿no? 10 cúbicos sobre segundo, ¿ya? Y después de eso podemos transformar a toneladas día, tranquilamente, transportes sólidos. Entonces, transportes sólidos el 27 de Q por S, eso es forma más fácil.
y obtiene estos resultados, ¿sí? Van acá, tenemos los resultados. Ya, pero aquí esta fórmula, hace una fórmula un poco más sencilla, también los resultados son más disparados, si ustedes pueden observar, ¿sí ven? Los resultados son más disparados. Entonces, esto también nos da a entender muchísimo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos modelación hidráulica, cuando yo dije, por ejemplo, en una cuenca, cuando yo quiero complicarme más el modelo, pues quiero hacer un modelo simple, tomo 4 parámetros y esto hago el modelo y al final esa fórmula representa el componente del sistema. Pero si quiero hacer más complicado, como el modelo Stanford de 30 parámetros, pues me complico más, nada más. Pero al complicar más y tener todos los datos medidos, pues el resultado va a ser más fiable. En cambio, al tener pocos parámetros y casi poder medir solo eso, pues los resultados no van a ser fiables, pero también es una fórmula que está dada y eso es lo que estamos acá. Pero es interesante ver, pues, cuál es la diferencia entre una y otra fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, otros resultados con los mismos información. ¿Se dan cuenta acá? ¿Sí? Entonces, acá tenemos toneladas día, acá también tenemos toneladas día. Entonces, podemos ir comparando estos resultados frente a los que hemos obtenido con las otras fórmulas. Entonces, ya ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál sería lo que yo voy a aplicar? Y por eso ahora, como estamos estudiando, nos toca que aplicar todas y después decir, muy bien, estas son las que más o menos cumplo y eso es lo que yo debo utilizar para mis estudios, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe, no. Ya, listo, entonces vamos a dejar ahí ya, ¿sí? Vamos, después de ver otras fórmulas más, vamos a ir viendo y les viendo totales. Entonces esta lámina ya se va a subir a la plataforma para que lo vayan chequeando, ¿sí? Y pues, y aquí van a hacer un trabajo exactamente de unos aforos que yo les voy a poner y para que apliquen todas esas fórmulas, pues, y les va a servir, no van a tener una hojita Excel, que después solamente van a reemplazar nomás y van a calcular las fórmulas, se va a dar directamente gráficos, todo lo demás. Sí, entonces de esto vamos a hacer. Nos quedamos aquí, gracias por la asistencia. Y bueno, disculpen nomás, estaba un poco eufórico porque hablé esas cosas, pero si les sirve, bien. Si no, pues como ayer vi una entrevista que le hacen al ministro del Interior del Perú. También me gusta ver también todas las cosas como está pasando en el Perú, que están haciendo lo mismo que le hicieron al Correa acá. Entonces ahí decía este ministro del Perú cuando iba es como entrar de Teleamazonas, y le dijo al periodista, vea señor, pregúnteme y dígame lo que quiera, que yo me vine puesto aceite a todo. ¿Y cómo así? Porque todo lo que ustedes me van a decir me va a resbalar. Entonces, de pronto, pues puede decir, lo que me dijo el profesor me resbala, también con aceite ustedes, pero si en algo les sirve, pues muchachos, ahí está, ¿sí? Y si es que esperamos que no nos ofenda a nadie, o creo que no ofenda a nadie, entonces, sí, nos vemos mañana y gracias por la asistencia. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Muchas gracias por todo.